Shalom Amakiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo fueron levantados para enseñarnos esta verdad, ¿ok? Y todo eso fue prometido, porque a final de cuentas todo esto que se ve del Evangelio es la promesa, porque el Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buena noticia, ¿ok? Y la base de la buena noticia que el Señor dio fue cuando Él estableció su campo, cuando Él estableció hombres en la tierra que fueron sus discípulos para después ser enviados. ¿Ok? Porque este es Mateo 10 y versículo 5 dice, y un saludo a ustedes hermanos y a ustedes a pocas hermanas, vean. Dice Mateo 10 y versículo 5 dice, a estos 12 envió Yahawashi y les dio instrucciones diciendo, ¿ok? Porque más adelante uh, el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, perdón, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, eso aquí a sus discípulos les dio poder, les dio autoridad. Ok, so estos 12 discípulos, ¿qué fue? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ok, so fueron discípulos porque la palabra discípulo viene de aprender. Ok, vamos a ver eso. 12 discípulos. ¿Qué es matetes? Vamos a ver. Strong's G 3101, Mathetes. Mathetes. Un momento. La voy a volver a poner. Strong's G 3101, Mathetes. Mathetes. Matetes, ok. So, como dice aquí, un aprendiz, un alumno, un discípulo. Ok. Y después fueron llamados apóstoles. Porque la palabra apóstol viene de esta palabra. Strong's G 652, Apostolos. Apostolos. Apóstoles, que significa un mensajero, un delegado, alguien que es enviado con órdenes. Se aplica específicamente, bueno, no realmente. En el rango de la iglesia sí, pero realmente por la palabra, todos nosotros somos apóstoles, man, porque un apóstol es un mensajero, es alguien que fue enviado. O como dice aquí, en un sentido más amplio, aplicado a otros maestros cristianos eminentes. ¿Ok? Un embajador del evangelio. Right? So, todo esto fue hecho el Señor por medio del Espíritu Santo, man. Alright, so, como dice aquí, versículo 5 dice, a estos 12 envió Yahawashi, porque su nombre verdadero es Yahawashi, no Jesús. Hemos entrado en muchas lecciones en historia de la traducción. Y eso es bien importante entender porque eso es algo clave. Eso es un tropiezo que la gente que tiene. No acepta el verdadero nombre del Señor. Se quedan con lo que les han enseñado. Pero el Señor nos ha dicho que seamos como nuevas criaturas. Abandonando y despojándonos de lo viejo, man. Hasta dio un ejemplo de no pones vino nuevo en odres viejos, porque si no se revienta. No pones enmienda nueva sobre un vestido ya viejo, porque se va a estirar y lo va a quebrar. You know, so es lo mismo que el Señor nos está diciendo, desechándonos todo lo que nosotros creíamos que sabíamos y volver a edificar, porque no, la fundación que nosotros teníamos del mundo
estaba completamente corrompida. ¿Ok? Y eso es lo que dice, ser como niños otra vez, man. Un niño no sabe nada, es humilde, y si se equivoca y lo reprendes, no lo toma personal, simplemente, ok. Y esto va de la mano con mis ovejas oyen mi voz, ellos me conocen, ¿cómo dice, man? Mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen, you know? So, como dice aquí, a estos 12 envió Yahawashi y, y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque aquí el Señor está haciendo una diferencia entre paganos e israelitas. Porque hay porque en las escrituras hay dos tipos de gentiles. Ahí es el gentil natural y el israelita que se convirtió gentil, porque eso era parte o fue parte de las maldiciones. Las maldiciones fueron por nuestro pecado. ¿Ok? Y eso es bien importante entenderlo, porque el Señor nos dejó el Antiguo Testamento por una razón. Y nos advirtió en Deuteronomio 28 y 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y esto es bien importante entenderlo, porque así vamos a entender la base del por qué Pablo fue a los gentiles. ¿Ok? ¿Y qué gentiles eran? Porque es que el Señor aquí está diciendo, pues por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. Porque estas mismas instrucciones se les fueron dicho a Pablo, porque el Señor no es un autor de confusión. Pero tenemos que entrar en la historia para poder entender qué es lo que el Señor estaba diciendo. y este video es acerca de las parábolas, man, o de una parábola específicamente de Lázaro y el rico. Y para entender parábolas tenemos que tratar de agarrar todos los recursos que tengamos a la mano, porque es algo más profundo que solo un ejemplo de la vida común. Y el centro de todo eso es Israel. Y eso es algo que tenemos que entender primero. ¿Ok? Porque entendiendo esto vamos a entender Mateo 1 y 21. Porque es que le dijo el ángel a los padres del Señor que él iba a llamarse Yahawashi, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Ya ves? Y entendiendo o leyendo la historia del Antiguo Testamento, podemos entender lo que el Señor vino a hacer, Pablo vino a enseñar, y por qué Pablo fue a las otras áreas del Imperio Romano en ese tiempo. ¿Ok? So, como dice aquí Deuteronomio 28 y 64, dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ya ves? Y todo esto lo tienes que poner por ejemplo, si tú vas a un país y ahí hay mujeres, tú vas a acostarte con mujeres, vas a tener hijos, porque antes no existían condones, so ibas a tener hijos, esos hijos se iban a parecer a las mujeres de esa región, y así, ya se perdía. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? Es que iba a ser un israelita que se iba a parecer a las otras naciones, y como tenía una madre y se envolvió en esa cultura, iba a actuar, iba a hablar, iba a hacer el mismo culto, iba a perder completamente su nacionalidad principal, que era un israelita, man. Okay. Esto no es bien difícil de entender, man. Es una ecuación bien fácil. Alright. But anyway, so esta es la base del evangelio. Entender primero a quién va. ¿Ok? Y como dice aquí, porque yo le dije al chat, le dije que para entender parábolas proféticas o parábolas en general, dice, tenemos que saber el contexto, la historia o cualquier información que tengamos para poder resolver el dicho. Right? Porque todo eso fueron misterios, todo lo que el Señor, como le dijo a los apóstoles, ustedes
se les es dado saber, porque como dice aquí, creo que es versículo 31, o 34, dice, Mateo 13 y 34, todo esto habló Yahabushai por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Alright, pero ¿por qué? ¿Por qué sin parábolas? Porque como dice aquí, versículo 10, Mateo 13, versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya ves, porque estos misterios iban a ser revelados por medio del Espíritu, man. Y Pablo dijo, Primera de Corintios 2, creo que sí es, como dice aquí, versículo 10, Primera de Corintios 2 y 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya ves, tenemos que escudriñar historia, contextos de lo que estaba pasando, profecías, toda la información que podamos tener para que haga sentido. Y el Espíritu Santo, que es lo que dice la Escritura en Juan 16 y 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y esto está declarando que alguien iba a tener toda la verdad. No está diciendo y los llevará a parte de la verdad o piezas de la verdad. No, el Espíritu Santo tenía que dar la verdad, la entera verdad, man. Y así como en el tiempo del Señor Yahabushai, Él tenía la verdad y sus discípulos y los apóstoles, no hay nada nuevo. Solamente la gente que estaba predestinada a creer que los hombres tenían ese tesoro, entonces iban a seguirlos y así, ¿ok? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y eso qué se le llama las cosas que habrán de venir? Profecía. ¿Ok? Como dice aquí, 1 Corintios 2 y 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ok? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Lo cual, ¿cuál es el final de todo lo que el Señor nos ha concedido? El reino, un estatus, ¿ok? Otros cuerpos, todas las promesas que el Señor ha dado. Y Pablo, en Romanos 9 y 3, vuelve a ¿cómo se llama? A decir lo que las Escrituras están diciendo. Las promesas, el pacto, el culto, todo eso es para Israel. ¿Ok? Dice, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya ves? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Alright, so ese es el punto, man. So vamos a ir aquí en esta. Dice, dice, porque las parábolas no son para dar a entender, para dar a entender algo más grande que solo un ejemplo de la vida común, porque una parábola es lo que es, da un ejemplo de la vida común para dar una enseñanza, pero esto es mucho más, ¿ok?
Como dice aquí, nivel superficial. Una historia común de la vida diaria. Y específicamente la que va a ser en Lucas 16 y versículo 19. Ok, dice nivel simbólico, elementos que representan algo más profundo. Nivel profético, un mensaje mayor oculto dentro del ejemplo. Ok, porque regresando aquí, dice Mateo 13 y 11, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber el misterio de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si no se les es dado, va a parecer locura. Se van a reír. Van a decir que vemos muchas películas, man. Ok. Si supieran que esta es una película que el Señor ha hecho. Ok. Como dice aquí Lucas 16 y 19. Ay, espero que ustedes, hermanos, sean edificados. Porque esto, a final de cuentas, tenemos que, agarrar, como dijimos, el contexto, historia y las escrituras, man, para poder dar a entender todo esto. Porque aquí está hablando de un hombre rico. Que era rico. Pues era rico, ¿verdad? Pero tenía riquezas. Y no recibió misericordia. ¿Por qué? Porque no dio misericordia. Pero anyway, alright, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Alright, y ese vestida de púrpura y lino fino representa un estatus. Ok, y ese banquete representa que tenía de sobra. Ok. Que esto representa a una gente, a una nación. Ok, y desde el principio, desde Génesis, el Señor ha establecido la dualidad de naciones. Que regresa a la serpiente y regresa a la mujer. Que esas naciones son los edomitas y los israelitas, man. Ok, porque, vamos a continuar, dice. Versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Ok? Y este Lázaro, la palabra Lázaro viene del hebreo que es Alá Aizar, que es Alá Aizar, que es Dios ayuda, Eleazar. ¿Ok? Y eso representa a Israel. ¿Por qué? Porque tienes que ver el contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en el tiempo del Señor Yahabushai? ¿Qué es lo que Israel estaba esperando para que viniera el Mesías? ¿Ok? Y una de las escrituras, esto es Hechos 1 y versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque la situación que Israel estaba pasando era mala. ¿Ok? Daniel describe qué es lo que estaba pasando con el Imperio Romano, que era que desmenuzaba y hollaba con los pies. Así era la condición de Israel, man. ¿Sabes qué? Vamos a preguntarle cuál era. Oh, otra escritura que se me vino fue a Lucas, creo que es 3. ¿Ok? Simeón. Creo que es 3 o 2. Creo que es 2. Lucas 2. Oh, ya. Que este es Simeón. Que Simeón en el hebreo es Shammai Wan, que significa aflicción escuchada. Alright. Vamos a ver. Nomás quiero. Tenemos a man whose name was Simeón. Que creo que es Shammai Wan. Okay, sé que es Shammai Wan, pero. Shammai Wan. Escuchado. Porque Shammai es escuchar. Alright. Anyway.
Entonces dice, he aquí, Lucas 2:25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ok, y dice, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok, porque la pregunta que, ¿cuál era la condición de Israel en el tiempo del Imperio Romano? So, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo que vino el Señor. So, dice, en el tiempo que vino Yahawashi, Israel estaba en una condición de sujeción política, presión económica, right? Porque también en esa película o serie The Chosen o El Elegido, creo que era esa, te enseña cómo, Israel tenía que trabajar en el día de descanso. Porque era el día que creo que no taxeaban o algo así. Pero había opresión. Right? Dice fragmentación religiosa y expectativa mesiánica muy intensa. ¿Por qué es que se esperaba al Mesías? Porque lo que dice Hechos 2:1, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Por qué? Porque esas eran las profecías. Esa era la promesa que el Señor dio para Israel. Ok, Daniel 2, Daniel 7, Isaías 2, Ezequiel 36, Jeremías 31. Ya ves, ¿por qué? Porque todo eso hace referencia a Israel, revuelve en Israel. Right? So, ¿quién era este hombre que estaba mendigo? ¿Quién era ese hombre que decía, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas? ¿Y por qué es que estaba lleno de llagas? Porque creo que es... vamos a ver, está en Jeremías. Oh, sí, Jeremías 30 y versículo 12. Dice... versículo 10, Jeremías 30 y versículo 10 dice... Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti, y a tu descendencia de la tierra de cautividad. ¿Ya ves? Porque esto es una profecía del fin, ¿eh? Y una escritura que se me vino es Jeremías 16 y 14, porque como dice aquí, dice, no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿ok? Porque como dice aquí, que estábamos en tierra de cautividad. Si tú estás cautivo en un lugar, es porque estás bajo o en contra de tu voluntad, ¿no? Y estás sometido. Y eso regresa a que tienes que trabajar. Pero es un esclavo, man. ¿Ok? Porque un preso es no más que un esclavo. Lo ponen a trabajar, man. ¿Ok? Dice Jeremías 16 y 15, dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel. Y aquí está diciéndome que el Señor ya no iba a recordarse de Egipto. Ya no se iba a decir más. Porque las cosas que el Señor hizo sobre Egipto fueron grandes. Imagínate, hizo el mar partirse. Y las plagas que hizo. ¿Ok? Las plagas que les dio a Egipto, destruyó al imperio que estaba en uno de su época, era uno de los más fuertes, man. ¿Ya ves? Por eso es que la gente de alrededor, como Jerico, ellos ya estaban listos para ser conquistados, man. Ellos ya tenían temor. Por eso es que creo que era Rahab, la prostituta, ella creyó y ella ayudó, porque sabía que el Señor estaba con nosotros, man. ¿Ok? Dice, y de eso ya no se iba a hablar. Dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Por qué? Porque estos son, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde está la mayoría de Israel? Right? Porque un
precepto que va directamente con esto. Alright, porque ¿dónde va a ser la otra liberación? O el segundo éxodo. Este es Jeremías 50. Y cuando ves versículo 1 dice: palabra que habló Yahweh contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. ¿Ok? Y esto no está hablando de Babilonia, de la que está en Irak. Porque el juicio que recibe Babilonia no es lo que se refleja a lo que pasó. Y el Señor no es mentiroso, man. Por eso es que en el Nuevo Testamento tienes una Babilonia que se le llama la grande, la puta. ¿Por qué? Porque no está hablando de la antigua Babilonia. Esto está hablando de algo, de algo en el futuro. Esto es profecía, man. ¿Ok? Por eso dice aquí Jeremías 50. Y esto es otra clave. Dice Jeremías 50 y 33. Dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Cuando eso no pasó, cuando nosotros del reino norteño, los llamados latinos y nativos americanos, los indios seminoles y parte de las islas caribeñas, nosotros estábamos en el reino. Cuando se dividió, fuimos deportados a Asiria. Después de que fuimos de Asiria, nosotros nos venimos para las Américas, man. Y eso está en las escrituras. Hemos entrado en videos muchas veces, man. Ok, ustedes pueden buscar Arzaret y les va a decir la enciclopedia, una enciclopedia que Cristóbal Colón identificó las Américas con esa tierra. Ok. So, después de ahí, sí hubo un remanente muy pequeño, pero no, la mayoría de Israel, que es el reino norteño o Efraín, fuimos llevados cautivos a Asiria, y de Asiria venimos aquí a las Américas, man. So, no hubo chance de que se cumpliera esto cuando después Judá, el reino sureño, fue llevado a Babilonia, porque solamente fue Judá. So, esto es otra clave que, no cuadra. Eso está hablando de otra, porque el Señor no es mentiroso, man. ¿Ok? Dice: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. ¿Ya ves? Dice: el redentor de ellos. ¿Y qué es lo que pasó en Egipto también, man? El faraón no quería soltarnos, man. Y este es el nuevo Egipto, man. Right? Dice: el redentor de ellos es el fuerte, el redentor. Ok, que redentor es alguien que libera. The Redeemer. The Redeemer. Ok, que la palabra ahí, redimir, es Gaal. Gaal, que es redimir, actuar como pariente redentor. Man, porque esto regresa, man, regresa a Deuteronomio, Deuteronomio 28 y el último versículo, man. Dice dice Deuteronomio 28, 68, dice: y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. ¿Y de qué Egipto está hablando? El nuevo Egipto. Porque hay un Egipto que fue destruido, que es Misraim. Pero este nuevo Egipto, como en Isaías 19 habla de Egipto, Apocalipsis 11 habla de otro, en sentido espiritual, de Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto representa casa de servidumbre. So fuimos llevados a cautiverio, a esclavitud. Y estamos en esclavitud, man. ¿Ok? Dice, y aquí está, man, dice: y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Y realmente de la tierra de Israel a Egipto no necesitas, pues, sí puedes usar barcos. Pero ¿por qué vas a gastar recursos en llevar a una gente en barco cuando puedes llevarlos a pie? Eso no tiene sentido, man. Ya ves, dice. Eso no está hablando del Egipto que está literalmente, nomás pasas un desierto. El Señor nos pasó por el desierto, man. Nos llevó caminando. But anyway, dice: y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás.
y ahí serás vendido a tus enemigos por esclavos y por esclavas. Y mira lo que estaba pasando, man. ¿Y qué es lo que dice? Y no habrá quien los compre. Ya ves, porque parte de la ley, cuando tú te endeudabas, cuando tú caías en pobreza y te vendías para poder sobrevivir, un pariente, ¿sabes qué? Vamos a agarrar esa ley, man. Dame la ley. De rescatarte. La ley que te refieres es la del pariente redentor, conocida como hebreo como Gaal. De Gaal, esta es la misma palabra, Gaal. ¿Ya ves? Levítico 25 y 25, vamos a agarrarla. Levítico 25 y 25 dice, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo, y esto es algo que las iglesias no hacen, man. Ellos no se meten a la ley, ¿verdad? Ellos no se meten a profecía, ellos solamente son motivación, son templos de motivación. Eso lo puedes ver en YouTube, man. Y por gratis. Anyway, dice Levítico 25:25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posesión. ¿Sabes qué? No, este está hablando. En versículo 47. Dice. Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciera y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Pero nosotros, nuestra condición de Israel iba a ser tan baja que no íbamos a tener quien pueda rescatarnos, porque todos íbamos a quedar en una posición fea, todos íbamos a ir en esclavitud. Por eso dice que tú y tu rey iban a ir en esclavitud. Ok, ¿quién fue el que nos rescató? El Señor Yahawashi, el Padre Yahweh, por medio del Señor Yahawashi, cuando Él dio a su Hijo, como pago, man, para el perdón de sus pecados, porque la razón por qué nosotros estamos en la situación que estamos es por nuestros pecados, man. Y todo esto fue algo que el Señor diseñó para que fuera así, para traer exaltación al Señor Yahawashi y al Padre Yahweh por medio del Señor Yahawashi, man. Por medio de nosotros y la salvación y las cosas que el Señor va a hacer, Dios mediante seamos parte de ellos, man. ¿Ok? Ok, pues aquí ya acabamos. Jeremías 50 y versículo 34 dice, el redentor de ellos es el fuerte. Yahweh Ba'ashem Yahawashi de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Ok, ¿qué es la tierra del norte que esto iba a pasar? ¿Qué es la tierra del norte? Babilonia. ¿Y quién es Babilonia hoy en día? ¿Quién la identificamos? Apocalipsis 18 da una clave importante. Y el contexto que está pasando, man. ¿Cómo iba a ser quemada Babilonia? ¿Y qué era Babilonia? Babilonia en Apocalipsis 18 te explica que es la capital del mundo. ¿Por qué? Porque en la capital del mundo es cuando gente viene a importar. Cuando tú vas a la capital de cada país o ciudad, ¿qué es lo que encuentras? Un mercado. Todos llegan a la capital para vender lo que ellos tienen. Es lo mismo que está pasando. Es lo mismo que pasó.
Estados Unidos vino a ser el importador más grande porque es la capital. Ya ves, y cuando lo ves en el contexto que está pasando, cómo va a ser quemada por medio de fuego, que es el fuego que tienen ahora las naciones, man. Fuego nuclear, man. Que eso va a ser el fin de todo esto. ¿Ya ves? Dice Jeremías 16 y 15, dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Pero todo esto es por medio de la palabra primero, porque es como la escritura dice en Baruch 5. Vamos a agarrarla de aquí. Es Baruch 5 y 5, pero no me la está dando bien. Baruch 5 y 5 dice, levántate, oh Jerusalén, y ponte en alto, y mira hacia el oriente, y ve a tus hijos reunidos desde el occidente hasta el oriente por la palabra del santo, regocijándose en el recuerdo de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So, por medio de esta palabra es que el Señor está primero poniéndonos en orden para después llevarnos a la tierra, man. Ok, esa es la bandera que el Señor iba a levantar. Por eso es que Pablo fue a los gentiles y a predicar la buena noticia, y por medio del Espíritu, quien iba a creer, iba a creer. Pero él una y otra vez recalcaba que esto es para Israel. O sea, si tú creías, tú eres un israelita. ¿Por qué? Porque tu espíritu lo demuestra. Alright. Como dijimos, man, la ecuación no es muy difícil. ¿Ok? So, alright. Dice Jeremías 30 y versículo 10. Dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Ya ves, porque no vamos a pecar, ¿eh? Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones en las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. ¿Ya ves? Por eso es que tenemos que entender quiénes son los gentiles a quien Pablo fue a pescar y a sacar. ¿Ya ves? Porque si el Señor quisiera haber redimido a todas las naciones, lo hubiera dicho, pero no lo dijo, man. Isaías 40 y 17 te dice que como nada son las demás naciones, man, para el Señor. Les da su prosperidad, las cuida. ¿Por qué? Porque el Señor las creó, man. El Señor creó este mundo para que fuera habitado. Y el Señor, cuando lo creó y creó a las naciones, dijo, era bueno. Solamente que hay una diferencia. Es como tú, tu perro y tus hijos. Tú tienes un perro, lo cuidas, le das y todo eso, pero no vas a poner a tu perro antes que tus hijos, man. You know. Anyway, dice, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ya ves, porque el Señor a nosotros es como tu hijo. Si el perro hace, si el perro hace algo, realmente no te puedes enojar con él porque es un perro. Lo puedes regañar y reprender y ponerlo en la jaula. Pero a quien le va más peor es a tu hijo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo y ya entiende. Le explicaste, no, así no, no, así no, no, y lo sigue, porque esa es la manera en que el Señor lo hace, por medio de los profetas, man. Right? Porque el Señor, antes de que haga algo, siempre mandaba profetas y decía que se arrepintiera. Y quien se arrepentía, pues la hacía. ¿Ok? Y quien no, pues iba a ser castigado, man. Pero todos como una nación caímos como estamos, man. Right? Versículo 12 dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor, incurable es tu quebrantamiento
y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. ¿Ya ves? ¿O por qué es que Lázaro estaba así? Por los pecados, man. Eso es lo que representa. Esas llagas que representan las maldiciones. ¿Y qué sigue después? Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y esa palabra por ansiaba saciarse es lo que cada uno de nosotros quisiéramos tener, vivir en dinero. Porque el dinero no es malo, a nosotros no nos gustaría tener falta de las cosas. Ahora estamos agradecidos por lo que el Señor nos da, pero está prometido que el Señor iba a hacer que las naciones nos trajeran las riquezas. Shit, you know, porque el dinero no es malo, el amor al dinero sí es malo. ¿Ok? Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y estos perros representan a las otras naciones, man, que se aprovechan de nuestra situación que está baja. Por eso en Apocalipsis 11 te habla que las otras naciones se alegraban al ver nuestro estado y se mandaban regalos unos a los otros, man. Ok, muchos de esos regalos fuimos nosotros porque fuimos vendidos, man. ¿Ya ves? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya ves que el seno de Abraham representa un consuelo. ¿Ok? Porque Abraham representa las promesas porque con él empezó todo. ¿Ok? Dice, y Abraham, que antes de que el Señor lo llamara, ¿de qué lo sacó? De un estado gentil. Pero él era de la línea royal. Él descendía de Adán. ¿Ok? De la línea que el Señor estableció para ser elegida. ¿Ok? Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que representa el consuelo, el descanso. ¿Por qué? Por la condición en que estábamos. ¿Ve? Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Que esto representa cuando su imperio, todo esto empieza a colapsar, que lo estamos viendo, man. Eso ya no falta mucho, man. ¿Ok? Dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Ok? Y esto es una parábola. Esto no es literal, man. Es una parábola que el Señor usó para dar una referencia. Porque en el contexto histórico de lo que estaba pasando, el Hades, la gente entendía el Hades, pero era mitología griega. Y entendía que era el mundo donde la gente sufría. Y esa es la condición que ellos van a estar, man. Porque eso es lo que le va a pasar a esa nación, man. Hay una escritura en Apocalipsis 13, versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. ¿Por qué? Porque esto es lo merecido, man. Este es el infierno que le va a tocar a ellos. Ellos van a tener que ir en esclavitud. Y el contexto lo va a poner, ¿verdad? Porque no hemos acabado, dice. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ok? Porque está en un estado bajo. ¿Ok? Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que te refleja eso? Que él no tuvo misericordia, man. Porque en el contexto que estaba pasando, el señor Yahabushai, ¿quién estaba gobernando? Era esta misma gente. Porque esta gente representa a los edomitas. No sé si lo dije al principio, quería decirlo en el principio, pero, creo que mencioné a la serpiente, pero la serpiente va ligada a Caín.
y Caín va ligado al espíritu de Esaú. Todo eso va conectado, man. Ahora no es algo que es tangible, que diga una escritura, oh, pues esto, lo otro. No, pero nosotros en el espíritu lo sabemos, man. ¿Ok? Dice, además, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Por qué? Porque esa es la división que el Señor puso. Ustedes son edomitas, o Malaquías 1 y 3 y 4. Ok, Hebreos, donde dice Hebreos 12 y 17. Ok, que no halló lugar de arrepentimiento. Ok, como dice aquí, el punto en la epístola de los Hebreos, perdón, de Hebreos 12 y 17, está usando a Esaú como ejemplo de algo irreversible. Hubo un momento en que él quiso recuperar lo perdido, pero ya no existía espacio para revertir la consecuencia de lo que había despreciado. Dice la escritura, Hebreos 12 y 17, lo voy a agarrar de aquí. Vamos. Dice, ok, dice Hebreos 12 y 16, dice, no sea que haya alguno fornicario o prófano como Esaú. Ok, que fornicario representa, básicamente es pecado. Porque este hombre, Esaú, creció en la línea donde fueron dadas las leyes. Él sabía lo que era correcto y lo que no. Ok, porque fornicar es básicamente otras doctrinas, hacer cosas que en resumen es pecado. Y este hombre es un hombre de pecado, man. Ok, un prófano es alguien que no respeta lo sagrado. Él está fuera de lo sagrado, man, del templo. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ok? Dice, aquí hay algo importante. El texto no está diciendo que Esaú lloró porque cambió interiormente delante del Señor, sino que lloró porque perdió la bendición que ya había pasado a Jacob. Es decir, buscó cambiar el resultado, no necesariamente el corazón. ¿Ya ves? Porque esta gente no es recta, man. Ellos se les fue cerrado completamente. Esa es esa cima. Es esa gran separación que el Señor puso. Nah, tú eres un edomita and that's it. You know, y esos son israelitas. Tú no perteneces aquí, man. ¿Ok? Porque el libro de Abdías te explica todo eso, man. Se declara juicio sin promesa de restauración. Que eso es lo que va a pasar. Porque eso es lo que tenemos que entender. Desde el principio el Señor siempre puso una dualidad en dos naciones. Y hay, cuando ves a Jeremías 50 o Jeremías 49 y 17, Jeremías 50, Esaú y Babilonia comparten el mismo juicio. ¿Por qué? Porque Babilonia es corrida por Esaú, por los edomitas, man. ¿Ok? Dice, no solo un hombre que perdió una bendición, sino de alguien que menospreció algo santo y luego quiso recuperarlo cuando yo ya era tarde. Alright. So ese era el punto, hermanos. Y no tengo que irme. Pero espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.